Brevemente, señor presidente. A ver, bueno, lo primero es esto. La versión del ministro de que aquí se impulsó la política de privatización porque hubo apagones no es cierto. Eso fue una simple coincidencia. La política de privatización la define el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, gringos y todos los primos hermanos de los gringos, si hubiera habido o no apagón. Yo tengo que reconocer que les sirvió el apagón como pretexto, pero no es cierta esa aseveración. Que la prueba del éxito de ese cambio de política es que ha aumentado la cobertura, pues bueno, eso estaría por verse, porque si hubiera aumentado la cobertura sin haber subido las tarifas escandalosamente como las han subido, pues uno pues diría, pues sí, pero aquí eso necesita una medición más compleja, ministro. El hecho de que la cobertura crezca no significa que haya un manejo eficiente y adecuado de los recursos, eso está por verse, a cómo nos está costando ese aumento de la cobertura, si han llegado a todos los sitios donde ya debían llegar. No es parte del fenómeno de la privatización que no se estén cubriendo bien aquellos sitios donde el negocio no es remunerativo. ¿Qué les pasa a los más pobres? Cuando se quema un transformador en una vereda bien pobre, ¿cuánto tiempo se demoran en reemplazarlo? Porque no es negocio reemplazarlo. O sea, esto necesita mediciones más complejas. Pero bueno, la discusión que está planteada en este momento no es ni siquiera si se privatiza o no, porque lo cierto es que en general una buena parte de esto está privatizado, incluso en la lógica que aplican las empresas del Estado, ministro, y usted lo sabe. O sea, las empresas del Estado las pusieron, sea porque sean públicas del todo o porque tengan un porcentaje privado, a actuar con la lógica de la empresa privada, que es la lógica que solo la moviliza la ganancia. Y usted hace caso omiso, ministro, de varias de las cosas que yo planteé, o pasa por sobre ellas con verdades generales que no es lo que se está discutiendo. Entonces usted dice, no, es que entonces en generación hay varias empresas y entran unas de una manera y de otra. No, eso no es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es si ahí hay un oligopolio, sí o no, que es lo que están diciendo fuentes respetables, que deberían ser respetables para ustedes, Banco de la República, etcétera, porque es que oligopolio lo que quiere decir son precios de oligopolio, es decir, de monopolio, es decir, empresas que se coluden para desplumar a los usuarios, eso es lo que quiere decir. Y entonces, si eso es un oligopolio, no debería tener tarifas de supuesta o falsa competencia, sino tarifas reguladas y fijadas por resolución. Ese es el fondo del debate que se está planteando aquí, o no es un oligopolio, como dice Banco de la República y las otras instituciones. Lo otro es que usted responde a cada afirmación específica mía, responde con generalidades, ¿no? Entonces yo digo, el cargo de confiabilidad subió mucho, y di el porcentaje, y entonces dice, no, es que el cargo de confiabilidad se necesita. Bueno, esa sería otra discusión, pero no era eso a lo que estaba refiriendo. Yo digo, es que les pagan pérdidas que no han sucedido, pérdidas que en la realidad no han ocurrido. Entonces, no, es que las pérdidas es importante que se paguen porque no sé qué, o si sé más porque, bueno, y hay una explicación, ¿cierto? Decimos aquí, no, es que les pagan reposiciones de equipos que tampoco suceden. Y entonces también dicen, no, pero es que la reposición del equipo es importante y no sé qué. No es de eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de cosas bien concretas. Hablamos aquí tarifas versus ingresos de la gente. Y entonces la explicación, no, es que la tarifa es importante porque las tarifas son importantes. Pues sí, pero lo que estamos aquí discutiendo es qué le pasa a la gente que está teniendo que dejar de comer para pagar esas tarifas. Y es que ese tema debe ser una parte crucial de la eficiencia. Y el tema de la tasa de ganancia, o del WACC, o de la tasa de descuento, es que esto cada día le montan un nombre nuevo. Y entonces usted dice, no, es que ese es el costo del capital. Bueno, otra cosa que no sabía, entonces ahora la ganancia no es ganancia, sino costo del capital. Pero bueno, lo que yo estoy diciendo es que es muy alto. No que si hay o no esa ganancia o costo de capital, como la quieras llamar, sino si es muy alta, sí o no. Yo creo que llámese como se llame, esa tasa del orden del 12, del 13, del 15% en un negocio de burro amarrado como es esto, de gran número de usuarios en ese tipo de negocio, es altísima. Esa es la discusión. Entonces uno esperaría que le dijera, no es altísima porque no sé qué o alguna cosa. Este es el debate. Y por último esto, señor ministro, no le acepto la explicación de que van a cambiar la fórmula hacia adelante. No, aquí la cosa es muy simple. Hay una fórmula que les garantiza una ganancia a estos personajes que tiene impuesto de renta del 33.
y que produce una tasa del 12, del 13, del 11, la que sea. Si el impuesto de renta baja, la tasa de ganancia aumentó. Y la pregunta específica es, ¿por qué les aceptan que aumente la tasa de ganancia si se supone que la tasa de ganancia ya estaba remunerando o pagando adecuadamente ese capital? O sea, yo lo que estoy diciendo es que ahí hay un enriquecimiento para esos personajes inadmisible, que no tiene ninguna explicación de ninguna índole. No, hacia el futuro ya miramos y ese debate lo hacemos otro día. Pero aquí yo creo que hay una actitud del gobierno de favorecer un enriquecimiento que es ilegítimo, que yo creo además que es ilegal, porque yo no puedo decir impuestos 33% y pagarle impuestos, pagar una tasa como si fueran impuestos del 33% cuando no lo son. Eso lo entiende cualquiera. Y la explicación es completamente insatisfactoria. Yo no estoy hablando del futuro, de eso podemos hablar otro día, estoy hablando del pasado, o mejor dicho, del pasado no, de hoy, de que aquí hay colombianos que están sufriendo para pagar esas tarifas y estos personajes están haciendo unas ganancias que ya eran altas cuando se hizo la fórmula y que ahora son absurdas, son astronómicas, no tienen explicación, no se pueden sustentar. Yo me uno a los que señalan que hay una especie de prevaricato por omisión, porque ahí lo que hay es un enriquecimiento que no tiene, digamos, una causalidad que se pueda defender. Este es el punto del debate. Y han pasado ya 2 o vamos ya para 3 años, creo, de esa realidad. Para no mencionar que nunca se ha mirado con seriedad si de verdad pagaban renta del 33. Porque es que los descuentos tributarios, las exenciones tributarias no son ocultas, son ciertas. O sea, el gobierno nacional en media hora establece cuánto ha pagado realmente cada empresa de esas, si quisiera, en media hora. Y yo creo que un gobierno que actúe como debe ser en función del bienestar ciudadano tiene que haber llamado desde hace 20 o 30 años, desde el tiempo que sea, a esas empresas y decirles aquí cada centavo que se ganen en esta cosa. Entre otras cosas por esto, ministro, usted lo debe saber, hay un artículo de la ley 142 que dice que cualquier ganancia en competitividad de una empresa de estas tiene que llegar a la tarifa por lo menos parcialmente. Dice la ley. Bueno, y esto... si no es ganancia en competitividad, por lo menos es en utilidad, ¿cierto? Sí, y entonces, ¿cómo es posible que eso no le toca al ciudadano? Que es finalmente lo que yo estoy reclamando. Es que al ciudadano le toque una parte de la disminución de los impuestos. Pero le repito, hay un artículo que dice que este tipo de cosas deben redundar en beneficio del ciudadano. Parece lamentable que el gobierno esté actuando de esa manera, y me parece más lamentable la explicación. Es por completo inaceptable, señor ministro, por completo inaceptable. Bueno, muy